Amigos de Impacto Venezuela, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta mesa de análisis. El día de hoy con un tema definitivamente importante para la población venezolana regada en el mundo. Hoy vamos a contar con la presencia de Iván Bello. Él es abogado migratorio español, además dirige un proyecto maravilloso para cada uno de los venezolanos y la población migrante, que no solamente es venezolana, sino además muchos de Latinoamérica. Doctor, ¿cómo está? Le saludamos. Bienvenido a Impacto Venezuela. ¿Cómo le ha ido? Hola, buenas noches desde España, Carla, y buenas tardes en Bogotá o Venezuela. Así es, doctor, pues le damos la bienvenida. Queremos tantos temas que abordar con usted porque definitivamente el venezolano le ha tocado una etapa dolorosa, complicada, de muchísima crueldad y vamos a exponer acá varios de los temas que tenemos como ítems porque hemos visto en los últimos días cómo venezolanos cruzan ríos, hemos visto cómo son deportados. El domingo pasado deportaron desde México 35 venezolanos que precisamente estaban buscando una mejor calidad de vida. Entonces, en España también hay un grupo importante de compatriotas míos que están allá queriendo tener papeles, queriendo surgir, queriendo trabajar. Es un venezolano honesto. La mayoría de los venezolanos que viajan son porque quieren trabajar, quieren tener mejor calidad de vida. Entonces, los que se han ido a España, quiero saber en su opinión, doctor, si la tienen fácil, si la tienen complicada para sacar, digamos, la legalidad de sus papeles. Mundialmente se sabe que el pasaporte europeo es una condición, pareciera difícil. Entonces, ¿qué mensaje para comenzar le tenemos el día de hoy a la población migrante venezolana que decide o piensa en la posibilidad de ir a España? Bueno, primero de todo, me gustaría, reflexionar sobre lo que está pasando con el tema de la migración, lo que has comentado tú de la frontera con Estados Unidos. O sea, es un auténtico drama este éxodo migratorio que hay, y yo creo que es probablemente comparable con algo parecido como los refugiados que huyen de Siria, ¿no? Es un drama. Creo que hay 6 millones de venezolanos migrantes en este año 2021. Y en el caso concreto de España, pues somos el sexto país receptor, con casi 400.000 y el primero de Europa. Dicho esto, pues bueno, España, creo que por un deber histórico y los lazos que nos unen con Latinoamérica en general y con Venezuela en particular, pues creo que está a la altura de las circunstancias. Y obviamente pues está abriendo las puertas a esos venezolanos, como manifiestas tan perfectamente, pues lo que quieren es buscar una oportunidad, una nueva etapa de su vida. La prueba de que se le está abriendo las puertas y se le está dando facilidades son las peticiones de asilo. Es decir, un venezolano cuando viene a España lo primero que tiene que hacer es pedir protección internacional. La protección internacional como tal no se le da la subsidiaria, que es por razones humanitarias. Obviamente porque España tiene en cuenta que estos venezolanos, estos compatriotas tuyos migrantes, están huyendo de una miseria, una situación de hambre, y lógicamente se intenta dar una oportunidad. Sí, entonces fíjese, doctor, para irle explicando a nuestra audiencia cuál sería un paso a paso, eso que usted acaba de decir es maravilloso. Hay una esperanza con el asilo político. Creo que es una especie de condición de refugiados, si no me equivoco, lo que otorga Europa, en este caso España, a los venezolanos. Es sencillo el trámite, pues aparte obviamente de contactarlo a usted y de poder ponerse de acuerdo con su equipo. Aparte de eso, ¿qué tiene que hacer un venezolano? ¿Qué tiene que llevar? Porque a veces, mire, se viaja a Latinoamérica sin siquiera el pasaporte. Es importantísimo decirle a la gente, oye, tratar de emigrar en la mejor condición posible. Sabemos del esfuerzo que hay que hacer para tener un pasaporte venezolano. Yo no sé si usted se imagina el nivel de crisis que hay a nivel de pasaporte, pero yo le voy a poner en órbita un poco para que usted nos entienda. Le pongo un caso cercano para que me crea más. Mi mamá no tiene pasaporte y ella en el sistema aparece de una manera errónea. Aparece que ella vino a Bogotá y cuando se devolvió aparece que no está en Venezuela mi mamá. Entonces por eso le tienen todo su sistema para renovarle el pasaporte paralizado. Entonces, ¿qué le quiero decir? Esta situación se repite en millones de casos. Gente que en Venezuela se llaman los gestores, que son los dueños de la mafia en el tema de la corrupción de pasaporte. Un pasaporte puede costar $3.000 en Venezuela. Entonces, pues la primera recomendación que usted le hace a ese grupo de venezolanos que hoy están
bueno, que tienen cierta posibilidad de decir, bueno, puedo pagar un pasaje a España, llego allá, ¿cómo me estabilizo? ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que tienen que conocer, doctor? Sí. A ver, lo primero, a la hora de embarcar en un avión rumbo a España, es procurar traer toda la documentación que ellos consideren conveniente para demostrar pues su situación en Venezuela, es decir, si han estado perseguidos, si están amenazados, o simplemente que demuestre esa situación de precariedad que tienen en Venezuela. Primero, recopilar información y documentación. Luego, una vez aterricen en Barajas o en el primer sitio internacional que haya en España, yo les recomiendo que vayan al primer puesto de comisaría de policía que haya a pedir directamente la protección internacional. Si no puede ser en ese momento por razones X, pues tienen hasta un mes de plazo desde que aterrizan en España para pedirla. Pero es fundamental respetar los plazos. ¿De acuerdo? En España, antes has comentado el tema del refugiado. No es exactamente refugiado lo que se concede a los venezolanos. Es decir, en España hablamos de protección internacional que tiene tres capas. La primera es asilo refugiado, que esto se conceden a muy pocas personas, es decir, tiene que ser una persona perseguida políticamente de una manera clara, desde un punto de vista internacional. La segunda es la protección internacional, es decir, la subsidiaria de protección internacional, perdón, que es para cuando alguien está amenazado en su país, pero no estrictamente por motivos políticos, simplemente porque hay una situación pues, o de guerrillas o de amenaza constante de otros agentes que ponen en riesgo su integridad física. Y la tercera es la subsidiaria de la subsidiaria, para hablarlo así, que es razones humanitarias. Esta tercera es muy importante porque es la que le están otorgando a los venezolanos. Un venezolano lo que tiene que tener en cuenta es que pedirá protección internacional y le denegarán esa protección internacional, pero le concederán la subsidiaria de razones humanitarias, que es lo que está pasando aquí en España. Ok. Entonces el venezolano, esa recomendación que usted ha dado está, digamos, buena, porque tienen que saber que tienen un mes de plazo para cumplir los trámites legales que permitan entonces estabilizarse en España. Si la persona no quisiera pedir el asilo político porque no ha sido perseguida, porque no tiene cómo comprobar algo así, o sea, ¿que tiene otros caminos para legalizarse en España? Los otros caminos que hay son los generales para cualquier otro extranjero. ¿De acuerdo? Yo recomiendo que se utilice esta vía porque es que prácticamente se concede automáticamente. Es decir, el hecho de ser venezolano y aterrizar en España y pedir protección internacional, prácticamente en la inmensa mayoría de los casos se conceden. Un pequeño apunte. De los pocos casos en los que no se conceden es cuando se utiliza un país intermedio y donde ha estado ese venezolano residiendo. Es decir, por ejemplo, creo que tú, Carla, tú llevas ya un tiempo viviendo en Colombia, por ejemplo, ¿no? Y tienes ahí residencia en Colombia. En el caso de que una persona como tú quisiera viajar a España y pedir protección internacional, ahí en ese caso, al haber estado en un tercero país y haber convivido, haber residido y tener una situación legal en ese país durante ya un cierto tiempo, es motivo de denegación. Sería de los pocos casos por los cuales se deniega esta protección internacional a los venezolanos. En la inmensa mayoría de casos se concede. Yo por eso aconsejo que sí o sí, aunque tengan otras opciones, prueben esa. En el caso por cualquier cosa no le saliera, hay otras opciones que son, digamos, generales, que se pueden aplicarse. Por ejemplo, tener raíces familiares españoles, es decir, la persona que tiene un papá o un abuelo que ha sido originariamente español. También sabemos que en Sudamérica hay mucha gente que porque lógicamente hubo una migración europea en Latinoamérica a principios del siglo pasado, entonces hay mucha gente que tiene apellidos italianos, que tiene apellidos españoles, sí, y que obviamente pueden conseguir una doble nacionalidad, o bien ellos, o bien sus parejas, o sus esposos, o maridos. Sí, ¿no? o sea que hay múltiples opciones con las cuales se puede buscar un camino para estabilizarse y que además lo ideal es que cada venezolano pueda trabajar, pueda demostrar de qué está hecho. Recuerdo, por ejemplo, hace como 2 años llegó una prima, mi prima llegó a España, a Madrid, ella es enfermera y con la pandemia, oye, a pesar de que no tenía papeles en ese momento, la activaron a trabajar y se incorporó ya al sistema de salud en España, porque además viene de ser pues una muy buena enfermera en Venezuela. Doctor, ya para finalizar le quiero preguntar su opinión en torno a esta migración venezolana que se ha visto, como le comentaba al comienzo de esta entrevista, cruzando ríos. El caso de la señora Irma, muy viral la semana pasada, como en brazos, cargada por un joven venezolano, fue cruzada por el Río Grande
grande, un río entre México y Estados Unidos. El desespero venezolano llega a tal punto que son capaces de arriesgar sus vidas en todo tipo de fronteras. Es decir, aquí en Colombia está lo que llaman las trochas. En las trochas están los grupos guerrilleros, están los colectivos armados, cobran dinero por permitirte usar ese camino, todo es ilegal allí. Y ahora la frontera que más se ha puesto de moda en los últimos tiempos, en las últimas 2 semanas, ha sido precisamente la de México y lo que está pasando en Texas. Entonces, ¿cuál sería, doctor, su opinión en torno a este tema del desespero venezolano migratorio? Es como un grito colectivo, un auxilio que se le pide a la comunidad internacional. ¿Cómo lo ve usted? No, yo lo veo como un drama. Es una barbaridad lo que está pasando. Las imágenes que se han visto recientemente son muy impactantes, ¿no? Y esto es algo que tendría que reflexionar el gobierno o la dictadura del señor Maduro, porque este paso no va a tener ciudadanos que gobernar, porque se van a tener que marchar todos fuera, ¿no? Yo, lógicamente, no he vivido, como puedes haber vivido tú, familiares de compañeros tuyos, lo que está pasando en Venezuela. Pero sé que nos llega referencia, ¿no? Es decir, aquí, y permítame hacer un poquito un matiz gracioso, ¿no? Pero aquí muchos venezolanos que son amigos míos siempre han comentado de que cuando están en España, lo primero, o sea, reconocen enseguida cuando hay otro venezolano, porque muchos de ellos lo primero que hacían al llegar a España era irse al supermercado, comprar papel higiénico y hacían fotos con papel higiénico en la mano, como diciendo, hostia, aquí... Sí, total. Parece un sarcasmo lo que usted dice, pero es así. Y claro, nosotros desde aquí diciendo, pero de verdad, a ver, yo puedo entender que podéis tener falta de agua, podéis tener tal, pero ni siquiera tenéis papel higiénico. Es decir, es una cuestión... Y el papel higiénico aquí durante muchos años fue el símbolo o el reflejo de para aleccionarnos a nosotros, los europeos, cómo estaban viviendo el drama ya, que no tenían ni para una cosa tan básica, tan sencilla como esa. No, y además, doctor, pues uno sabe la cantidad de memes o chistes que han salido a lo largo del mundo. Uno hay un momento en el que se ríe y otro en el que dice, wow, pero es que es verdad. Pasas algunos años en Venezuela y cuando sales, llegas a un automercado en el que hay más de 3 tipos de mantequilla y tú dices, ¿qué es esto? Tenía tiempo que no veía tanta mantequilla. Pues en el caso, por ejemplo, de gente que migra a Latinoamérica, o sea, una cosa es que migren a España y se emocionen al ver los automercados tan llenos con los elementos básicos para vivir. Pero lo más impresionante es cuando migran de Venezuela a la propia Latinoamérica, cuando cruzan a una Colombia, cuando cruzan a un Perú o Chile y ven que los automercados están llenos, es decir, es normal vivir así y aquello es una aberración de vida acostumbrarse a no tener papel toalé. Totalmente. Correcto. Bueno, doctor, le damos las gracias por habernos acompañado en Impacto Venezuela, maravillosa conversación el día de hoy, que valoramos muchísimo y esperamos entonces que la gente se ponga en contacto, los que van a España, los que están allá, los que nos están viendo a esta hora, son casi 6 millones de venezolanos en el mundo, muchos de ellos buscando qué hacer para legalizarse, cómo tener sus papeles en orden, @extranjeristas. Gracias por haber estado en Impacto Venezuela, doctor, el mayor de los... Gracias a vosotros por invitarme.